¿Qué tal? Buen día, buena noche. Estudio en el Instituto Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Llevamos la materia de control estadístico de calidad con el docente ingeniero Miguel Ángel García Cano. Estoy actualmente en el grupo Quinto Z. Mi nombre es Cabrera González Refugio César, número de control 18 21 27 38. La materia, como lo mencioné, es control estético de la calidad. Vamos a ver la tarea de la unidad 3. Realizar video resolviendo los problemas 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25 y 26. En el problema 6 me hace una relación con el ejercicio número 5 para obtener una carta P con límites de control variable. ¿Qué diferencias observa con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? En este caso aquí tenemos unos datos que hemos adquirido y realicé una problemática en Minitab. En esta ocasión pues ya había hecho yo unos ejercicios para poder llevarlo y entonces lo realizamos. En este caso nos marca como límite superior, límite de control superior .06763 y el inferior nos marca el límite de control inferior .00348. La línea central nos la marca como .03556 y según los datos que aquí vemos pues está dentro del rango, ¿no? Entonces ahí sí estamos, pues está produciendo bien la calidad. Para resolver este problema lo que realicé fue entrar a estadística, gráfica de control, entramos a atributos y dentro de los atributos encontramos que vamos a graficar con la P y pues ya yo tenía aquí los datos inmersos. Vamos a ver los defectos de I. En el tamaño de los subgrupos son de 300, lo aceptamos y la gráfica pues técnicamente nos muestra la misma que ya teníamos acá, ¿verdad? Entonces como lo observamos, pues los rangos que nos maneja están dentro de los límites. Aquí este límite está un poquito fuera, que sería la muestra 17. La proporción que tiene es .06333 y como sabemos la máxima es 0.6763. Entonces está muy cerca. Aquí pues se buscaría en lo posible tratar de mejorar un poquito este detalle para acercarnos más a lo que viene siendo la línea central y poder mejorar la calidad, ¿no? Un poco. Que, insisto, estamos dentro de los parámetros que se nos han fijado, ¿no? Bueno, aquí había copiado yo lo que era la tabla, que era la misma. Y en el siguiente ejercicio, que es el 7, en el caso del ejercicio 5, nos menciona que suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño. Acá pues el tamaño fue según el que correspondía. Si nosotros lo analizamos, en este caso yo realicé mis tablas en Excel. Y por ejemplo aquí pues yo tengo capturado toda la información, los defectos están marcados todos y cada uno de ellos, y aquí en este caso están marcados también los variables que hubo. Por ejemplo fue el 305 y 299,
para poder tener los datos más precisos. Y acá se repite otro variable de 280, 290, y de esta forma poder tener los datos más precisos. En este caso, en el ejercicio 7 nos pide que si tuviéramos los datos de que todos fueran el mismo tamaño. Entonces volvemos a la tabla, y aquí en este caso lo que yo realizo pues es modificar un poquito los datos, y aquí pues nuevamente nos metemos a lo que viene siendo las gráficas de control. Nos vamos a atributos. En los atributos pues nos vamos nuevamente a P, y bueno, en este caso corrijo, estos eran los datos que había, y en este caso era el otro. La gráfica anterior que di pues era el correspondiente al problema 7. Este es para el problema 6. Hago esa corrección, y aquí nos damos cuenta de las variables que mencioné, cómo se presentan, pero aún así lo que viene siendo la gráfica nos marca que sigue estando dentro de lo que corresponde. De esta forma pues vemos que la producción está yendo satisfactoriamente y está cumpliendo, aunque aquí yo observaría los picos más elevados, analizar las personas. En este caso pues es la muestra 12, y aquí está muy bajo. Vemos que el dato que nos da es de 0.01333, y aquí tenemos otro dato que nos menciona que es 0.1333 también, igual que estos son los puntos más bajos, cercas a lo que viene siendo el límite de control inferior. En este caso, en el superior, creo que lo había mencionado, el límite más alto que nos marca creo es 0.06333, contra este que nos dice que viene siendo 0.06. Entonces, pero siguen estando muy cerca al límite superior. Este viene siendo la línea central. La línea central pues es la guía que nos da dentro de todos los datos cuál es el dato más central que existe, para darnos un margen de máximo, mínimo, y sobre eso poder trabajar. Entonces es así como lo represento. Entonces esas son las tablas, como lo había mencionado. Dentro del desarrollo pues hace unas preguntas y dice: ¿observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP? Pues solo los límites que marca cada subgrupo son diferentes, porque uno es carta P y la otra NP. ¿Y cuál carta P o la NP sería más conveniente en este caso? Lo argumento. Dice yo propongo que la NP, porque demuestra los cambios que se dan de forma más real. Es decir, aquí hay cambios porque nos está marcando los datos reales, y nos marca en donde pudimos haber estado fuera, que en este caso pues todos los datos que nos dio siguen estando dentro, ¿no? Esa es la ventaja que nos da este dato. El problema 10. En un proceso de producción se producen por lotes tamaño 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Los datos están en orden horizontal. Pues obviamente estos datos yo los capturé en Excel para poderlos pasar luego en Minitab. En el inciso A nos dice: calcule los límites de control para una carta P. La B, grafique la carta P e interprétela. La C, el proceso es estable. La D, con sus palabras diga qué significa los límites de control y la línea central.
A partir a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia que el plan haya dado resultado? Pues nuevamente aquí trabajamos en Minitab, lo abrimos. Y aquí, por ejemplo, pues yo ya había hecho la escala de defectos. Aquí podemos observar conteos de muestras. Los límites que nos marcas son un poquito diferentes. Aquí, por ejemplo, en este caso, como podemos observar, esta gráfica que tengo aquí del lado izquierdo fue realizada con los datos iniciales, y en este caso se obtenía un mayor margen y se tenía un dato fuera de lo que era adecuadamente. El límite en este caso que nos marcaba el límite de control superior era de 22.83. El NP o línea central del NP es de 12.4 y el límite de control inferior es de 1.97. Pero aquí vemos que en este caso este dato que se encuentra aquí, que es la muestra 8, en este caso fue un conteo de 25, está fuera del rango. En este caso pues está en 25 cuando la línea está en 22. Y en el otro dato que nos muestra acá, nos muestra que sigue siendo la misma muestra 8, pero en este caso se redujo a una proporción de 0.8333. ¿Cómo realicé estas gráficas? Pues nuevamente lo que hice fue introducirme en gráfica de control, gráficas de atributo. En este caso nos metimos a la gráfica NP y aquí nos metimos con el tamaño del lote para poder tener la gráfica. En este caso fue la segunda, y el otro dato que tuvimos creo que fue de aquí está. En este caso eran 500 por subgrupo, y aquí nos está marcando la información que ya había mencionado. Entonces en este caso el límite superior es de 22.83, el límite es 1.97, la línea central está a 12.4, y pues como ya se observó, el otro dato que tuvimos pues fue de, en este caso, el tamaño del lote ya mejorado, y pues es la información que nos brinda. Entonces cuando ya se hicieron las correcciones ya hubo una mejoría, porque en este dato aquí por ejemplo aquí como lo observamos son las mismas tablas, nada más que con los rangos diferentes, ¿sí? En este caso era de 500, en este caso era de 25 creo. No, esta es la tabla real y esta es la tabla ya mejorada. Entonces los límites bajaron, en este caso de 22.83 bajó a 0.6830, aunque sigue manejando la misma tendencia en la gráfica. De cualquier forma pues los datos nos muestran que sí bajó considerablemente la diferencia en los datos. Sí, como lo dijo, a partir del 20 empezó a ejecutar un plan de mejora, y sí, se identificó, se corrigió y hubo una gran mejora.
son las gráficas que había mostrado. Entonces en el dato el 8 es el que estaba fuera del margen. Los límites de control, bueno, lo que estaba explicando con sus palabras, diga qué significa los límites de control y la línea central. Los límites de control nos marca las tolerancias que se pueden formar como normal, que se pueden tomar como normales dentro de la producción de piezas repetitivas. La línea central pues es la nos indica la parte más estable de las piezas y que es lo ideal o perfecto, pero esto es un requerimiento como margen de error. Como ya había mostrado las gráficas en el ejercicio, y pues aquí lo que nos decía que a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora, y pues sí, hubo una mejora y se redujo lo que viene siendo los límites superior e inferior. El problema 15. En un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupo lote promedio, el CISO B. ¿Cómo explicaría los límites de control que obtuvo alguien que no tiene conocimientos profundos de estadística? Obtenga una carta P con límites de control variables. Inciso D. Suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio obtenga una carta NP para tales datos. Inciso E. Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP. F. ¿De qué depende la elección entre la carta P o NP? G. ¿Qué límite de control usaría para analizar datos futuros mediante las cartas P y NP? H. ¿Cómo aplicaría el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Muy bien, pues aquí nuevamente yo ya había realizado estos ejercicios. Introduciendo los datos. Bien. Y pues obviamente cómo obtuve estos datos, pues igual que en los ejercicios anteriores. Permítame, no me voy a acomodar un poquito mis ejercicios para que no me estorben. Bien, entonces en este caso, como estuve trabajando, pues igual para sacar lo que fue la gráfica P y la NP fueron igual los mismos procesos. Aquí nuevamente introduje los datos obtenidos yéndome a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos. Aquí pues en este caso me metí a la gráfica P, y en los subgrupos pues en este caso lo que hice yo nuevamente en la tabla, en este caso estamos hablando del problema 15. En el problema 15 introduje los datos, fueron 25, de aquí pues hice la sumatoria de todos los datos que hubo, de los tamaños y los defectos. Entonces fueron 4880, y en este caso los errores fueron 587, total de producción 4880, los errores 589.
y en este caso nos dio un promedio de 0.12069672. Habiendo realizado esto, pues técnicamente aquí ya nos dio unos datos. Para resolver esto, pues obviamente realizamos los mismos procedimientos para obtener los datos. En este caso me metí nuevamente en estadística. Pues aquí estábamos ya. Aquí están los datos que habíamos obtenido de aquí, que son de la total de producción, que es de 4880. Aceptamos la información y nos arroja que en este caso el dato número 6 nos marca .008197, cuando el marcado límite control superior .007805 7805 contra 8197. Estamos hablando de aproximadamente 78, 81, pues más de 3 milésimas de diferencia. Entonces, de ahí todos los demás datos están dentro del rango. Ese es el único disparado, y pues el otro más bajo en este caso viene siendo este, que nos marca la proporción de .002459, cuando el límite es .001821 perdón. Entonces la diferencia que tiene, pues sí, está más o menos marcada, aunque está un poquito cerca del límite superior, digo inferior, de lo que viene siendo la línea central. Pues nos da que es 0.004828, que es lo ideal, y pues es lo central entre la información. Entonces este fue para la gráfica P. Para la gráfica NP realizamos los mismos datos, nomás que en este caso aquí nos fuimos con datos individuales. Aquí voy a meter los datos igual que el otro para comparar exactamente lo que es. 4880, 4480, y vamos a tener una comparativa con esta tabla. Y aquí, por ejemplo, lo que observamos es que, a ver, vamos a acomodarlo un poquito más. Si vemos aquí la diferencia también, que bueno, el punto número 6, al igual que este, siguen siendo los que están fuera del rango. En este caso los límites que nos marca este es de 38.08 contra .007805 de la gráfica P contra la gráfica NP. En el límite inferior pues obviamente se modifica completamente. En el caso de NP es el límite de control inferior es de 9.04 contra .001851, como ya lo habíamos leído. Para tener el otro dato que teníamos, pues me regreso a gráfica de control, tributos, y estamos trabajando con la gráfica NP. Entonces lo repetimos, NP, pero en este caso eran los datos de 200 del subgrupo. Para este caso nos marca un dato diferente completamente. Ok, vamos a ver. NP contra NP, vamos contra NP y NP. Y aquí, por ejemplo,
37, 24, 37, 24, 40, 40, 35. Técnicamente es la misma gráfica, no tiene gran variación en el subgrupo que se está manejando de 200. Entonces es así como va trabajando este sistema para poder obtener las gráficas de las variables que se tienen en la producción, poder identificar la muestra, quién la proporciona y pues hacer una investigación de por qué se está saliendo mucho de rango, y pues hay que buscar la forma de que se mejore todos esos datos, porque no se puede estar trabajando de esa forma así tan liberal. Y pues aquí yo hice unas anotaciones, por ejemplo en la gráfica P, en esta muestra individual se tuvo un producto que salió del límite superior, que era el que habíamos observado, que es el lote 6. Y en el caso del P, en esta tabla observamos que lleva el mismo indicativo, pero en un mayor rango de proporción, cambiando los límites por los datos proporcionados. Y el NNP, aun con datos que tenemos del límite de control superior y límite de control inferior diferentes que nos da la tabla P y la NP, nos maneja el mismo sentido de la gráfica. No cambia mucho ese detalle. Y contestando las preguntas, dice: ¿de qué depende la elección entre la carta P o NP? Del rango que se desea aplicar saldrá la exactitud de la información que se obtendrá, aunque son muy similares y arrojan la misma gráfica. ¿Qué límites de control usaría para analizar datos futuros mediante las cartas P y NP? Utilizaría el NP por el rango que me presenta, que es más cerrado, más exacto. ¿Cómo aplicaría el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejoras? Utilizaría de lotes individuales para ir directamente al lote de daños e identificar el problema más directamente. En este caso, esta es la tabla, el diagrama de Pareto que hice, y nos da por lote, nos manejan pues los indicativos, como habíamos observado, pues en el lote 6 era el que había salido más afuera del rango, y pues aquí nos muestra las diferentes etapas de cada lote que se estuvo trabajando, que en este caso pues fueron 25 lotes los que aparecieron en la gráfica. Problema 23. En una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades o marcas de flujo, que afectan el aspecto o estética de los productos, aunque no su funcionamiento. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 50 piezas de cada lote de cierto producto. El número de rugosidades encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestran a continuación. El orden es por renglón. Y pues aquí están los datos: 155, 181, 158, 156, 152, 188, 163, 193, 163, perdón, 170, 154, 150, 188, 155, 141, 163, 154, 153 nuevamente, 167, 128, 153, 129, 160. Divida los defectos por subgrupos entre el tamaño de subgrupo para de esa forma analizar los datos mediante una carta U. Inciso B. Calcule los límites de control para cada carta U e interprételos. Inciso C. Grafique la carta U y analícela. Inciso D.
El proceso es razonable, estable. Inciso E, usted estaría satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso. Inciso F, por medio de diseño de experimentos se modificaron las temperaturas de fundido y del molde, así como la fuerza de cierre del molde. Después de ello se obtuvieron las siguientes cantidades de rugosidad en 50 piezas de 3 lotes consecutivos, 70, 50, 45, que técnicamente los 50 ya los habíamos manejado, con base en la carta de control que obtuvo. Investigue si las modificaciones dieron resultado. Inciso G. Los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Y pues nuevamente nos vamos a buscar la tabla y pues yo aquí ya había hecho los ejercicios para tener más facilidad, pero lo volvemos a repetir. Entonces, retomando la pregunta 1, divida los efectos por subgrupo entre el tamaño de subgrupo para de esta forma analizar los datos mediante una carta U. Entonces, en este caso me voy a estadística, estadística de control, gráfica de atributos y nos vamos a la U. En este caso, bueno, se haya metido el primer dato, pero nos vamos por subgrupos. En este caso metemos el primero, que es de 155, y en el caso del 155 nos marca que todos los límites que nos da, el límite de control superior es igual a 1.2643, el límite de control inferior nos marca 0.7774, la línea central de U es de 1.0208 y vemos que todos los datos están dentro de los límites que ya se están marcados y está correctamente desarrollado. En este caso aquí está la tabla donde ya lo había metido yo, y aquí pues yo saco la información que necesito. En este caso son 3481 para sacar una tabla general. Entonces, repasando, son 3481. Vamos a sacar otra gráfica estadística, gráfica de control, atributos, la gráfica de U, y en este caso vamos a utilizar la de 3481. Y aquí por ejemplo nos da esta gráfica que aquí nos muestra el límite superior 0.05630, el límite inferior 0.03461, la línea central nos la está marcando como 0.04545. Vemos que todos los datos que nos muestra de las tablas, esta es la tabla de muestra 22, está más cerca a la línea central, la que está técnicamente encima es la muestra 3, pero en sí todas están dentro de los límites que que están marcados sobre la producción. Entonces aquí estamos bien.
dice calcula los límites de control para una carta U, interprételos, la grafique la carta U y analícelo. El proceso es razonable, sí me parece razonable. ¿Usted está satisfecho? Sí, estoy satisfecho porque está dentro de los límites. Por medio del diseño, ok, dice 50 piezas. Por medio del diseño, que experimentos se modificaron las temperaturas de fundido y del molde, así como la fuerza de cierre del molde. Después de ello se obtuvieron las siguientes cantidades: rugosidades de 50 piezas, de 3 lotes consecutivos fue de 70, 50 y 45. Entonces, en este caso, nos vamos a ir sobre los datos de U, y aquí nos vamos a ir con el primer dato, que es de 70. Y con el dato, aquí nos está mostrando una carta un poco más amplia. El límite de control superior 2.799, el inferior 1.721, la línea central de 2.260. Estos rangos técnicamente disminuyeron en comparación, a ver, 0.056, los límites aumentaron, porque en este caso fueron 70 piezas. Vamos a realizar el de 50. Estadística, gráfica de control, gráfica de atributos, U. Vamos a hacerlo de 50. Y aquí, por ejemplo, los límites deben de cambiar. El de 50 aumentó el límite, pero igual siguen estando dentro de los límites sin ningún problema. La gráfica pues sigue siendo muy parecida, muy igual. Lo único que va cambiando son los límites superior e inferior. Entonces este fue el de 50. Ahora vamos a hacer el de 45. Y en este caso de 45 aumentó nuevamente lo que viene siendo los límites, porque fue una menor cantidad de piezas, y lo manejo un poquito más grande, 4.5, 4. Acá nos lo está dejando en límite superior en 4.919, mientras que en el de 45 piezas, que la escala es de 4.5, nos marca 4.355, que es mayor a la de 50. Entre menor sea, pero aún así en todas las gráficas, aunque se haya modificado los límites, sigue estando dentro de los rangos que se necesitan. Y las tablas, pues técnicamente la gráfica técnicamente sigue siendo igual. Esa no se ha modificado mucho y está dentro de los límites que marca. Creo que nos hizo falta la del C. Sí, aquí nos está marcando. Los datos de este problema también podrían analizarse en una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Pues vamos a averiguarlo. En este caso, técnicamente vamos a hacer el mismo procedimiento: gráficas de control, gráficas de atributo, pero ahora en vez de meternos en U, nos metemos en C. Rugosidades,
introducimos, aceptamos los datos. Entonces, haciendo una comparación de las tablas, si nos damos cuenta lo que viene siendo la U y la C, la gráfica ahora sí que realmente es la misma, no cambia gran cosa, pues de hecho no cambia nada, pero los límites sí varían bastante. En este caso el límite superior se subió a 195.96 puntos, el límite interior, límite de control inferior, perdón, de 120.49, y lo que viene siendo la línea central es de 158.23. y en este caso pues obviamente observamos la gráfica que es igual, nos sigue marcando que todos los parámetros que se están manejando están dentro de los límites. Por tal motivo pues sí está correcto también utilizarse, y pues la gráfica es la misma y lo único que está variando viene siendo los límites, la línea central que se maneja en la información. Entonces esta es la gráfica C, gráfica U en las rugosidades. Gráfica U. Para este proceso sí estoy satisfecho porque no conforme, dado que se puede mejorar y tener un mejor prestigio, es decir, sí hay unas variaciones en lo que viene siendo los picos que se están dando en los resultados, y yo creo que esto se puede mejorar, obviamente como lo mencioné, sobre observación sobre la línea o el proceso, ver dónde puede estar el fallo y ver cómo se puede mejorar o en qué momento se da el mejor resultado y tratar de repetir ese buen resultado. Y pues aquí tenemos la gráfica C, y pues técnicamente sería el mismo punto. Este dato fue tomado de los 45, muestra es muy similar a la del 70 y 50 muestras después de corregido el defecto. O sea, sí se trabajó, se mejoró, se redujeron los límites, pero la gráfica sigue siendo técnicamente igual, pero los límites sí disminuyeron. Problema 24. En un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas con el número de cliente por semana. Los datos se muestran en la tabla 8.8. Inciso A. Calcule los límites de control para una carta U para el número de quejas por cliente e interprete los límites que obtenga. Inciso B. Grafique la carta U correspondiente y analícela. Inciso C. ¿La estabilidad del proceso es aceptable? Inciso D. ¿Considera que la calidad en el hotel es buena? Explique. Inciso E. ¿Cómo aplicaría un análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora? Inciso F. Si mejora o empeora la calidad, ¿cómo se dará cuenta a través de esta carta de control? Pues nuevamente nos introducimos a Minitab. Entonces yo aquí ya tengo ya había realizado las gráficas, y pues aquí lo volvemos a hacer. Es la estadística, gráfica de control, gráfica de atributos, la gráfica U, tamaño del subgrupo es de 15, es el problema 24, es la tabla 8.8. yo aquí pues meto los datos para poderlo vaciar más fácilmente a Minitab, y aquí tenemos que son 15 subgrupos, por tal motivo son 15, tamaño de los subgrupos es de 15, aceptamos, son las quejas lo que estamos analizando, aceptamos el dato,
y aquí la gráfica nos muestra que hay un punto fuera de los límites. El límite que nos marca técnicamente la gráfica, en este caso la gráfica de U, el límite inferior es de punto 117, el superior 1.518, la línea central está ubicada en punto 818 y vemos que la gran mayoría está dentro del rango, están cerca de la línea central, pero en este caso este dato que viene siendo la muestra 13 está muy fuera. Y aquí, por ejemplo, si atendemos lo que pregunta, calcule los límites de control para una carta U para el número de quejas por cliente e interprete los límites que se obtengan. Bueno, ya vemos que está uno muy fuera del rango. Grafique la carta U correspondiente y analícela. Ok, lo que estamos realizando. La estabilidad del proceso es aceptable. Sí, es aceptable porque nos está marcando un límite y esa variable que marcamos ahorita está muy fuera del rango. Considera que la calidad del hotel es buena. Sí, creo que es buena porque aún así la mayoría de las quejas pues están muy cerca a lo que viene siendo la línea central, que está dentro de la calidad específica. Nada más es un dato el que está fuera y estamos hablando de que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 muestras, de las cuales uno sí está fuera. Entonces pues uno, yo creo que se puede trabajar, se puede mejorar sin mucho preámbulo, nada más como lo vengo expresando. Hay que analizar, en este caso aquí el indicador nos dice que es la muestra 13 y pues para nosotros tener un buen registro pues se anota lo que viene siendo a quién corresponde esa muestra, hacer una evaluación de la problemática, cómo la enfrenta, cómo se procede y si podemos observar y retroalimentar a la persona para poder disminuir ese indicador, pues va a ser lo más ideal para que la calidad sea mejor todavía. Y en este caso pues este indicador que está cerca del límite inferior no está grave, pero yo creo que también se puede buscar la estrategia para mejorarlo y que sea una mejor calidad la que se pueda llevar, ¿no? Eso es mi punto de vista. Esa es la caja, la gráfica de U. Nos pide la de Pareto, carta de control. En el caso de la de Pareto, podemos buscar estadística. Ese proceso sí se me olvidó apuntarlo, no me lo aprendí muy fácilmente. Ese es diagrama de Pareto. Gráfica. Vamos con esta. ¿Dónde está?
no recuerdo que haya sido esta. Defectos o datos de atributos, quedamos que eran 15. Frecuencias, entonces 26, 66, 67. 12, 26, 66, 26, 66, 66, 7. Qué mal detalle. No me acuerdo cómo dice la otra gráfica. Bueno, yo considero que sí está dentro. Bueno, lo que ya había comentado, que sí estaba dentro de los límites, ya que solo se disparó un indicador, pero sí observaría ese pico que salió para corregirlo en lo posible y poder mejorar y reducirlo, ese dato, para tener un mejor prestigio. La gráfica C técnicamente nos muestra lo mismo que la gráfica U. En el problema 25 nos marca lo siguiente. En el problema anterior tome en cuenta solo el número de quejas y analícelas mediante una carta de control C específicamente. Calcule, en el inciso A, calcule los límites de control para una carta C e interprete los límites obtenidos. En el inciso B, obtenga la carta C y analícela. Inciso C, obtiene los mismos resultados que con la carta U, explique. Creo que nos pide carta C y carta U. Efectivamente. Muy bien. Entonces, en el caso de las quejas solamente son las que se van a tomar en cuenta, que es la celda, la columna C. Nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos. En este caso entramos primero a C. Bueno, vámonos con la U. Y en este caso nos pide quejas solamente. Tamaño de los atributos son 15. A ver. No, sí, son 15. Son 15 subgrupos. Y pues aquí técnicamente nos marca el mismo indicador. En este caso sigue siendo 1 que está afuera. Con 2 puntos. Es la muestra 13. El límite superior 1.518. El inferior 0.117. La línea central está en 0.818. Aquí están los 15 datos y como vemos, pues este es el único que está disparado. Esta es la gráfica U. Vamos a realizar entonces lo que viene siendo la gráfica C. En este caso son solamente las quejas lo que se evalúa. Si nos damos cuenta, técnicamente nos marca la misma gráfica. En este caso los límites son los diferentes. Aquí nos marca 22.67 el mayor contra 1.518. La línea central aquí está en 12.29, mientras que acá está en 0.818.
el límite de control inferior 1.76 contra 0.117. Pero si observamos la gráfica, es la misma secuencia que lleva, son los mismos 15 datos, y ese, en este caso 1, el que está fuera del régimen, que es la muestra 13, y acá pues es igual a muestra 13, pero nomás que acá dice que el conteo de muestra es de 30 puntos. ¿Por qué? Porque el máximo que nos marca viene siendo 30, aquí lo tenemos. Entonces aquí sí considera cada uno de los datos que está inmerso en la problemática. Por eso el límite superior nos lo marca como 22 y el límite inferior como 1.76. Es un rango muy amplio, pero aún así la gráfica es igual, yo no le veo diferencias. Y pues siguiendo, son las gráficas que ya habíamos realizado ahorita nuevamente. En el caso de la gráfica U de quejas, la notación que le puse fue: las gráficas son muy parecidas y lo único que observo que lo diferencia es la escala, como lo estaba mencionando, los límites superior e inferior, y obviamente la línea central es diferente. Con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada trabajador por día y semana. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en una semana para 14 trabajadores. Cada dato corresponde a un trabajador. 295, 306, 292, 297, 294, 343, 282, 240, 329, 305, 277, 260, 337 y 320. Calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. En el inciso A. En el inciso B, investigue mediante la carta C correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. E inciso C, en el caso de estarlo, ¿qué recomendaría hacer con tal trabajador? Obviamente nos metemos nuevamente a Minitab. Vamos a cerrar el otro libro de trabajo de Minitab. Bien, pues obviamente aquí yo ya había hecho la gráfica, y pues la forma de realizarla, como ya lo hemos visto en esta práctica, viene siendo las gráficas de control, gráficas de atributos, y nos vamos directamente a la gráfica C. Vamos a analizar por defectos, aceptamos la información, y en este caso observamos en la gráfica C de defectos que se tiene un límite superior de 350, un límite inferior de 250, y la línea central, el límite inferior es de 246.7, el límite superior de 350.4, y la línea central está en 298.6.
Aquí tenemos los datos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y observamos que está uno fuera del rango. En este caso es la muestra 8. El conteo de muestra que maneja es de 240, es decir, está abajo 6.7 puntos con respecto al límite inferior. Y aquí, como podemos observar, pues está el rango de máximo, mínimo, y todos los demás datos están dentro del rango, aunque aquí estamos observando este punto que está cerca al límite superior. Le faltan técnicamente 7.4 puntos para llegar al límite superior, y este dato que está aquí en el límite inferior es de 260, está a 13.3 puntos cercas del límite inferior, y este que está aquí, que es el segundo más alto del límite superior, que es la muestra 13, nos dice que está a 337 puntos hacia arriba, obviamente contando del límite de 0 hasta este punto, y está a 23.4 de llegar al límite superior. Dentro de los cuestionamientos está, bueno, ya están calculados los límites superiores e inferiores. La carta C corresponde al trabajador está afuera, sí, ya vimos que era el trabajador 8. El trabajador 8 es el que está fuera del rango. Y en el caso de estar, lo que recomendaría hacer con tal trabajador, bueno, como lo he estado expresando, pues ahora sí que supervisarlo, ver cómo efectúa su actividad. Si detectamos que hay algo anormal, pues obviamente se platicaría con esa persona, se retroalimentaría y se buscaría de la mejor forma que mejore esa estrategia o que modifique la estrategia que está originando ese fallo en el sistema, con la intención de, pues, de mejorarlo y que quede más satisfecho, pues, tanto el supervisor como el cliente, que es al final es el consumidor final, y pues que el trabajador pues también ponga de su parte para mejorarlo. Yo creo que platicando y llegando a buenos entendimientos verbalmente, pues no debe de haber ningún problema. Entonces aquí lo que ya habíamos observado, la gráfica, y pues como estaba comentando, técnicamente era pues hablar con él para que pueda recapacitar, pueda mejorar, y la intención pues es que se trabaje y todo esté más adecuadamente, ¿no? Entonces, pues yo trabajo de alguna forma como supervisor y pues tengo que entablar un diálogo y ver si hay algo que le incomode o algo que no sienta muy agradable, llegar a un acuerdo y salir del problema, ¿no? Entonces la intención a fin de cuentas pues es mejorar el proceso y pues que él pueda tener un buen desempeño, y pues una empresa de producción o de servicios, según sea la situación, pues tratar de ofrecer un mejor servicio al cliente y que quede satisfecho más que otra cosa, ¿no? Y pues todas partes están contentos y se mejora la producción. Hasta aquí llegamos con esta exposición. Espero estar dentro de lo requerido. Muchas gracias.